Camino del desierto. En la Biblia, Mateo 3, leemos: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y Jesús, después de ser bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús debería pasar primero por el desierto para iniciar luego su ministerio. Hemos leído que fue llevado por el Espíritu, luego venía de Dios, que debería de ir al desierto. Y una vez allí, aparecería el maligno, y estuvo Jesús en ayuno 40 días y 40 noches, y fue tentado, y Jesús, debatiendo con la palabra al tentador, le venció, y el maligno salió vencido y derrotado. Todo esto sucedió en el desierto, en la soledad del desierto, y tras la victoria aparecieron ángeles y le servían. Y ahora saldría de allí para iniciar su ministerio. El desierto se menciona en varias ocasiones en la palabra, tanto en el Nuevo como Antiguo Testamento, mas de él salimos en victoria. Su significado es que hay que pasar por él. Vemos en la palabra de alguien que hizo del desierto su hogar. En el mismo Evangelio de Mateo leemos: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto y diciendo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Traía un mensaje del desierto a todas las multitudes que le seguían y eran bautizadas por él en el Jordán. Y todos acudían a él para ser bautizados. Y luego de terminar volvía a su hogar, esto es, al desierto. Podía haber logrado lugares donde estar más cómodos, donde vivir o bautizar, mas él había rechazado todas las comodidades para volver al desierto. Isaías en 43 nos dice la palabra: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Sin embargo, su sabiduría y revelaciones no se atrevían los fariseos ni maestros de la ley a enfrentarse a él, pues le tenían por profeta, si bien la élite religiosa ya habían decidido matarlo, pero no se atrevían. En Mateo 14 leemos: Herodes quería matar a Juan, tenía miedo de la gente, porque todos creían que Juan era profeta, y su refugio era, para Juan, la soledad del desierto. Los ojos de Dios escudriñan hasta lo último de la tierra. Él conoce todo cuanto ocurre, y donde hay un alma que le busca, aunque ésta se halle en medio del desierto. Hubo el caso de un hombre que, nos dice la palabra, había salido de Jerusalén, camino de Gaza, el cual es desierto, sin comprender lo que leía de las enseñanzas, pues nadie le había enseñado. El Señor, viéndole desde los cielos, le envió a Felipe, el cual, acercándose al carro sobre el que iba, le enseñó la palabra, y en aquel mismo lugar el etíope aceptó a Cristo como su Salvador y fue bautizado. Dios ya había preparado todo, y todo sucedió en medio del desierto, camino de Gaza. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 8. En 2 de Crónicas 16:9 nos dice la palabra: Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Estés donde estés, si tu corazón es recto, caminas bajo la mirada de Dios, aunque te encuentres en medio del desierto. Así fue con el profeta Elías, que leemos en Primera de Reyes, capítulo 19. Nos dice: Elías era perseguido por la reina Jezabel,
Y ésta mandó a un mensajero a decirle a Elías: te voy a matar como hiciste con los profetas de Baal. Así que Elías, al recibir este mensaje de Jezabel, tuvo miedo y se fue para salvar su vida. Y sentado bajo un enebro, pidió morirse. Y he aquí, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Y había una torta de pan cocida y una vasija de agua. Y después de comer, recuperando fuerzas, siguió su camino, 40 días y 40 noches en aquel desierto. Dios se revelaría en él. Y Elías, escondido en una cueva, pasó en ella la noche. Y he aquí le vino la palabra del Señor y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Dios no le había abandonado. Había estado junto a él en toda la travesía por ese desierto, y le mostró que no tenía por qué temer. Y le dijo: sal fuera. Y Jehová se manifestó de pronto con un poderoso viento, un terremoto y luego un fuego, y tras ello un silbo apacible y delicado, para decirle de nuevo: ¿qué haces aquí, Elías? La voz de Dios se le manifestó en el silbo apacible y delicado. Esto nos habla de un Dios lleno de ternura, como le habla un padre a su hijo, que huye para refugiarse. Dios le saca de allí y le dice Jehová: vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Hemos dicho que Dios no te abandona en medio del desierto. Dios le dio nuevas fuerzas y ánimo para acabar su misión. El desierto es una puerta abierta que no sabemos dónde nos llevará. Solemos entrar en él para fortalecernos y salir vencedores como Jesús, o para huir y escapar de nuestros enemigos, como hemos leído en Elías, o como leeremos del profeta Moisés. De este nos dice la palabra: huyó del faraón, escapó de Egipto, pues mató a un egipcio y le buscaban para acusarlo y matarlo. Y fue el desierto donde encontró lo que él no se esperaba. En aquel desierto tuvo el llamado, permaneció en él 40 años y Dios trabajó en él, le moldeó, lo cambió en todo ese tiempo, y de aquel guerrero que fue en el palacio del faraón, rodeado de lujos y tesoros, Dios convirtió a Moisés en un sencillo y humilde pastor de ovejas. E hizo él un hombre pacífico. De hecho, la palabra nos dice en Números 12:3: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. En aquel desierto, tras largos años, Moisés fue cambiando y tuvo el encuentro con Dios en aquella zarza que ardía sin consumirse. Pero Dios ya estaba con él. Dios le preparó en aquel desierto para una misión. Lo apartó de las riquezas del palacio del faraón. Ahí hubiera sido un guerrero al servicio del faraón. Pero en el desierto, Dios lo convirtió en un libertador de un pueblo esclavo. Déjate moldear por Dios en el desierto. Dice la palabra: los caminos del Señor son inescrutables. Algo que para el hombre puedes verlo como algo negativo, Dios tiene en realidad una connotación positiva, y aunque el hombre al principio no lo comprenda, debe de confiar en Dios. No digamos al Señor: ¿por qué me trajiste al desierto?, sino: ¿para qué me trajiste al desierto? Jesús fue llevado al desierto, nos dice la palabra. ¿Para qué? Había un fin: para ser tentado por el diablo. Si hoy te encuentras y te hallas en medio del desierto, hay un motivo, una causa. Hasta que no la aceptes y la comprendas, no saldrás de él. Pero Dios está allí para sacarte de ahí. Él conoce tu sufrimiento, pero quiere que pases por el desierto para que veas su gloria. Como Elías en la cueva, escondido, Jehová ante él hizo pasar un fuerte viento, y luego un terremoto, y luego fuego. Pero Jehová no estaba ahí, en el fuego, en el terremoto, ni en el viento, sino en la palabra del silbo apacible, que decía: ¿qué haces aquí, Elías? Él quiere que veas
en ese desierto por el que transitas, que Él tiene todo el poder, que Dios domina todas las cosas y puede obrar todos los milagros, que Él está contigo a tu lado y quiere hablarle a tu vida. Él ya conoce tu problema y te va a ayudar. Deja toda tu carga que llevas, ponlas en las manos de Dios. Aunque no lo veas, Él ya está obrando en ti. Quiere que confíes en Él. Él te lleva de la mano en tu desierto y apartará de ti todo aquello que estorba y que te impide avanzar y cumplir la misión que tiene Él para ti. Él sabe lo que tiene para ti y a su tiempo te lo dirá y también tú lo sabrás. ¿Para qué estás en el desierto? Quizá aún te preguntes, pues para que veas la gloria de Dios. Solo obedece y no temas. Escucha su voz que te habla en el silbo apacible. Nada has de temer, pues saldrás renovado y victorioso. Y el problema que te llevó allí, solucionado. En Isaías 41:10 nos dice la palabra: no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, y con la diestra de mi justicia seguirás el camino. Ten paciencia y lo lograrás. Dios está contigo y te sacará de tu desierto renovado completamente. Que Dios os bendiga.